Ya está grabando, ahora sí empezamos a compartir pantalla. Y dejen que cierre un programa que aquí tengo abierto. Que ocupa algo de RAM para evitar problemas. Listo. Entonces, el número E, que es irracional, se puede definir de varias formas. Podemos definirlo como una serie de potencias, que lo vamos a ver después. Podemos definirlo de varias formas. La forma que vamos a ver ahorita es la siguiente. A cero, perdón. ¿Por qué esos límites son iguales? Si se dan cuenta, ¿qué va a pasar en este límite cuando n tiende a infinito? Pues este se va a convertir en prácticamente cero, ¿no? Y cuando n tiende a infinito, este exponente se va al infinito. Y aquí cuando n tiende a cero, este igual se hace cero. Y como tengo 1 entre 0 o una cantidad que se aproxima al 0, pues este se va al infinito. 0, infinito, 0, infinito. Por eso estos dos límites son iguales. Y podemos comprobar con tablas que esto es igual a E, o más o menos irnos aproximando a que esto es igual a E. Entonces vamos a escribir aquí el valor de E. ¿Cuál es el valor de 2.7? Vamos a ponerlo aquí en la calculadora. 2.7, 1.8, 2.8, 1.8, 2.8. Ese es el valor del número E. Ahora vamos a calcular este límite o hacer una aproximación de este límite por la derecha. Vamos a hacer para h igual a para n, perdón, a 0.0000001. ¿Cuánto vale esta función? 1 más n a la 1 sobre n. Entonces pongan este número aquí y aquí. Y chequen cuánto les da el resultado. Sería 1 más punto, bueno, sería 1.00030404501 a la 1 sobre n, que sería la raíz, espérenme un segundo, la raíz .0001, me faltaron ceros, 3, 4, 5, 1, entre de 1.000001. Veamos cuánto nos queda. Ustedes pueden hacerlo igual en su calculadora o en MATLAB o en lo que sea. Eleven ese número a la 1 entre .0001. Creo que aquí me faltó cerrar un paréntesis. 1 entre .001. No, está bien. 0.00030404501. A ver si me deja. 1.0000001. Si no, voy a tener que irme por la vía del exponencial. 2.78 .
18, 28, 0, 4, 6, 9. Si lo comparamos con este, vamos a poner e menos 1 más n por 1 a la 1 sobre n. Vamos a ver cuál es la diferencia. Este se le llama el error absoluto, que es básicamente el error que se tiene, la diferencia que hay entre mi cantidad exacta y mi cantidad aproximada. Entonces vamos a hacer e menos eso. ¿Cuánto me queda? Me queda 1.36. Bueno, 1.359 por 10 a la menos 6. O sea, ¿cuál es la diferencia que tengo de utilizar la fórmula esa? 1 más n a la 1 sobre n cuando n se aproxima a 0 y el número e es prácticamente nada. Ya casi estoy llegando al número e. Entonces, por eso uno piensa que cuando el límite, cuando n tiende a 0 de 1 más n a la 1 sobre n, voy a tener el número exacto e. Y eso es parte de la demostración, por así decirlo, de que los números irracionales, aunque es muy difícil pensarlos, existen. Podemos aproximarnos infinitamente a ellos mediante fracciones. Tal vez no podemos expresarlos como una fracción, pero sí podemos hacer aproximaciones hacia ellos. Por lo tanto, podemos inferir que estos números existen en nuestro plano real. Si no pudiéramos hacer alguna aproximación, tendríamos un número imaginario, un número que realmente no existe, que no se puede concebir con la razón. Entonces vamos a dejar esa definición de e es igual al límite cuando n tiende a 0 de 1 más n a la 1 sobre n. Entonces el problema que queremos atacar es el siguiente. ¿Cuál es la derivada de e a la x con respecto a x? Tendríamos que hacer el límite aquí voy a cambiar h es igual a delta x para no confundirnos con estas n's. Delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Aquí básicamente es nuestra misma definición, nada más que en lugar de escribir h, escribí delta de x, pero es lo mismo. Vaya, si quieren aquí podemos poner h es igual a delta de x. Y listo. ¿Por qué quise cambiar esto? Porque ahí voy a jugar con esa n posteriormente y no quiero que se me confunda n con h. Entonces voy a tener esto. Si f de x es igual a e a la x, entonces ¿qué voy a tener? Que esto es igual a e a la x más delta x menos e a la x sobre delta x. Que esto es igual a e por las leyes de los exponentes, y me faltó el límite, a el límite, una vez más, cuando delta x tiende a 0, de e a la x por e a la delta x menos e a la x sobre delta x. Entonces, de aquí arriba, ¿qué puedo factorizar? E a la x, ¿no? ¿Qué voy a tener? E a la x por e a la delta x menos 1 sobre delta x. Y una vez más se me olvidó el límite, lo bueno que de pizarrón virtual es que puedo hacer esto. Listo.
Entonces, e a la x tiene alguna delta x. Si se dan cuenta, ¿cuál es mi variable de límite? Delta x. Entonces, lo que le pasa a x no me importa realmente para ese límite. Entonces, el e a la x puede salir del límite. E a la x por el límite de delta x por e de e a la delta x menos 1 sobre delta x. Entonces ya tengo el límite que quiero calcular, ese límite. Pero si se dan cuenta, si cuando delta x tiende a 0. Si yo reemplazo 0 directamente en lugar de delta x, ¿qué va a pasar? Tendría que esto sería igual a e a la x por e a la 0 menos 1 sobre 0. E a la 0 es 1. ¿Y qué voy a tener? E a la x por 0 sobre 0. Entonces se me está indeterminando el límite. No puedo llegar a una conclusión de cuál es ese límite en ese momento. Está indeterminado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que hemos hecho? Tengo que hacer álgebra. Pero esta es una álgebra un poco distinta a la que hemos hecho hasta el momento. Entonces, aquí quedamos con un gran signo de interrogación. Entonces, tenemos que regresar al último punto antes de cambiar el valor de los límites, que es este. Tenemos que e a la x, el límite cuando delta x tiende a 0, de e a la delta x menos 1 sobre delta x. Ahora bien, aquí podemos hacer lo siguiente. Podemos decir que es una n. N es igual a e a la delta x menos 1. ¿Y qué es lo siguiente que tendríamos que hacer? Pues empezar a jugar con esa n. Si n es igual a e a la delta x menos 1, entonces n más 1 ¿a qué es igual? A e a la delta x. Si saco logaritmo natural a ambos lados, ¿qué va a pasar? Logaritmo natural de n más 1. Vamos a copiarlo. ¿Qué fue lo que hice? Pasé, estaba restando, pasa del otro lado, sumando. Entonces, de esta expresión, ¿qué vamos a tener? Que el logaritmo natural de n más 1 va a ser igual al logaritmo natural de e a la delta x. Entonces, si se acuerdan, el logaritmo natural y la exponencial son funciones inversas. Entonces, al aplicar el logaritmo natural a una exponencial, ¿qué me va a quedar? El argumento de la exponencial. Entonces, delta x es igual al logaritmo natural de n más 1. Entonces, si nos damos cuenta, al hacer ese cambio de variable, por así decirlo, yo puedo escribirlo esto en lugar de lo naranja, y yo puedo escribir esto en lugar de delta x. Pero aquí, como mi variable va a cambiar de ser delta x a 1, tengo un problema. El límite es cuando delta x tiende a 0. Entonces, va a salir todo y voy a tener el límite de delta x cuando delta x tiende a 0 de 1. No. Tengo que ver, como cambió mi variable, tengo que ver cómo cambia mi delta x respecto a esta nueva variable. ¿Cómo cambia delta x respecto a n? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si delta x tiende a 0, ¿a qué tiende n? ¿Qué es lo que puedo hacer? Puedo sacar el límite cuando delta x tiende a 0 de e a la delta x menos 1, que sería igual a e a la 0
menos 1, que sería igual a 1 menos 0. 1, que es igual a 0. Entonces, cuando delta x tiende a 0, n tiende a 0. 0. Entonces, este límite ya lo podemos cambiar a lo siguiente. Este que nos quedó aquí. Sería, vamos a escribir otra vez la derivada. Derivada de e a la x con respecto a x sería igual a e a la x por el límite cuando delta x tiende a 0 de n, perdón, cuando n tiende a 0 de n sobre el logaritmo natural de n más 1. Ok, ya tengo una expresión, pero si se dan cuenta, el logaritmo natural de 1 es 0. Y si n tiende a 0, tengo otra vez 0 sobre 0. Entonces no he resuelto el problema, pero estoy a punto de resolverlo. ¿Por qué? Voy a multiplicar y a dividir por un 1 que me convenga. Este sí es una malla de límite que ya habíamos hecho. Entonces, ¿cómo me quito esta n de aquí arriba? ¿Cómo convierto esta n en un número? Puede entre N. a multiplicar. Pero como estoy multiplicando, también lo tengo que dividir para que no altere nada. Sería 1 entre 1 entre n, ¿cuánto me da? 1. Logaritmo natural de n más 1. Entonces, esto es igual a e a la x por el límite cuando n tiende a 0 de 1 sobre n, logaritmo natural de n más 1. Por leyes de los logaritmos, esto está multiplicando. Recuerden, las leyes de los logaritmos me dicen que a, logaritmo natural de b, es igual al logaritmo natural de b a la a. Entonces, ¿qué voy a tener? Que e a la x y que Bueno, esta derivada de e a la x sobre x es igual a e a la x por el límite de 1 entre cuando n tiende a 0, ¿sí? De 1 sobre, a ver, logaritmo continúa, natural. Logaritmo natural de 1 entre n elevado a n más 1. de 1 más n. De 1 más n. No, no, logaritmo natural de. Si te das cuenta, aquí tenía el logaritmo natural de n más 1, que es Ah, ahora sí, sí, de sí, b. sí. Sí. Y si nos damos cuenta, ¿a qué está afectando este logaritmo? ¿A qué está afectando este límite? Realmente está afectando a lo que está aquí dentro del logaritmo natural. Realmente aquí ya no está afectando el límite, y el límite del logaritmo natural de algo, pues puede ser el logaritmo natural del límite. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que esto es igual a e a la x por 1 sobre el logaritmo natural del límite cuando n tiende a 0 de n más 1 a la 1 sobre n. Y ahorita vamos a alejar qué dice mi primer renglón. ¿Esto es igual a esto? Sí. Sí. Por lo tanto, en lugar de esto, yo puedo escribir esto. Entonces, ¿qué voy a tener? Que esto es igual a e a la x por 1 sobre el logaritmo natural de e. Logaritmo natural de e es igual a 1. Entonces tengo que esto es igual a e a la x por 1 sobre 1, que es igual a e a la x. Por lo tanto, la derivada de e a la x sobre x es igual a e a la x. Y ya es nuestra siguiente fórmula. Entonces, si se da cuenta, es el mismo espíritu que hemos tenido hasta el momento. Yo tengo un límite que estaba indefinido y hago álgebra
En este caso el álgebra fue un poco más compleja porque hicimos un cambio de variable, lo que se le llama un cambio de variable, pero al final de hacer el álgebra llegamos a un resultado concreto, que ese límite era igual a 1. Y como ese límite que era igual a 1 y habíamos sacado del límite la e a la x, pues nos va a quedar que la derivada es e a la x. Entonces, por si jamás la habían demostrado, ahí está la demostración. Y ya tenemos otra derivada con la cual jugar, e a la x. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? No, maestro. A ver, les doy un segundo para reflexionar porque ya está más caliente el día, entonces voy a cambiar un poco de atuendo. Listo. No sé si tomaron clase a las 7 de la mañana, pero a las 7 de la mañana hacía bastante frío, que fue cuando di mi primera clase. Por eso traía la chamarra, pero ya parece que está un poco más caliente el día. Entonces, no hay ninguna duda. Ya está, aquí ya está la demostración de la derivada de e a la x. Maestro, ¿por qué se vuelve -1 en la e elevada a la x, en la parte de arriba? ¿Dónde Al principio, está? sí, por ahí. Aquí, porque mira, aquí tengo en esta e a la x delta x menos e a la x. Si yo saco e a la x de este término que voy a tener, e a la x por e a la delta x menos e a la x, menos 1. Si yo hago esta multiplicación que voy a tener, para que veas que esto es igual a esto, voy a tener e a la x, e a la delta x, menos e a la x. Entonces, si lo hacemos así, multiplica este por este y este por este. Voy a tener esto. Entonces, ¿qué me implica? Que esto es igual a esto. Por lo tanto, yo en el siguiente paso lo escribo así. ¿De acuerdo? Y en la parte de cuando se despeja el límite, ¿por qué el valor de alfa a la x -1 es igual a n? Este, Sí. ese es un cambio de variable que yo estoy proponiendo. O sea, no es de que sea una ley, sino que yo digo, chin, llegué aquí a 0/0. Entonces tengo que arreglármelas para que yo pueda quitar ese 0/0. Entonces, la forma en cómo me las voy a arreglar es haciendo este cambio de variable, es decir, por mis pistolas, ahora sí, que n es igual a e a la delta x menos 1. No tengo nada para comprobar que n es igual a e a la delta x menos 1. Simplemente le estoy cambiando a todo esto de nombre. Voy a decir, pues para mí todo esto es n. Entonces, si todo esto es n, pues tienes el problema. Delta x, pues no sabes cómo es respecto a n. Y dices, mira, yo con esta información yo puedo cambiar a delta x a ser una función de n, que es este, logaritmo natural de n más 1. Ok, ya tienes esta como n y ya tienes esta como n. Pero esta también es delta x. ¿Cómo vas a cambiar esta delta x a n? Entonces tengo que ver qué le pasa a mi n cuando delta x tiende a 0. Entonces, cuando delta x tiende a 0, evaluándolo aquí en mi n, que es esto, tengo que el límite cuando delta x tiende a 0 de n va a ser 0. Por lo tanto, n tiende a 0. Entonces,
todo este límite lo voy a cambiar, en lugar de tener deltas X, voy a tener Ns. Entonces, este límite es exactamente el mismo que este límite, nada más con otros nombres. Si yo regresara las expresiones, si yo aquí pusiera e a la delta x menos 1, lo pongo acá, y el logaritmo natural me queda el logaritmo natural de n, que sería el logaritmo natural de e a la delta x menos 1 más 1. Menos 1 más 1 es 0, y me queda el logaritmo natural de e a la delta x. Y el logaritmo natural de e a la delta x es e a la delta, es delta x, perdón. Entonces, si te das cuenta, este límite es exactamente el mismo de que este límite. Nada más aquí lo que yo hice fue cambiarle de nombre a esta parte de arriba. En lugar de decir que fuera e a la delta x menos 1, digo que es n. ¿De acuerdo? Ok. La fórmula en sí, todo el procedimiento, ¿para qué nos va a servir en sí? Es lo que no entiendo. Todo el procedimiento es para ver de dónde sale. Realmente ahorita estamos casi practicando límites. Estamos practicando que límites que no habíamos visto anteriormente, límites de este tipo. Pero con eso estamos demostrando cada una de las fórmulas de la derivada. Porque aquí no, como les dije, esto es ingeniería. Si fuera técnico, yo les diría la derivada de a la x es a la x, no tienen que pensarle más. Pero ¿por qué es a la x? Eso es la parte crucial de la ingeniería. Entonces, todo este procedimiento, aunque sea muy matemático, es parte del razonamiento de la ingeniería. Es no quedarse con pues la derivada de a la x es a la x, y pues funciona, y ya que, ¿qué le hace? No. Aquí en ingeniería tenemos que saber de dónde salieron cada una de estas cosas, no aplicarlas de manera técnica. Si ustedes quieren ser técnicos, básicamente les llega el manual y les dicen, si se descompone esta cosa, cámbiala por esta otra cosa, y punto. Ustedes como ingenieros tienen que saber lo siguiente. Dicen, si se descompone esta cosa, ¿por qué se descompuso esta cosa? Ok, cámbiale esta pieza, pero tenemos que ver por qué se descompuso esta cosa. ¿Cuál es el origen de que se descompuso esta cosa? Entonces ya ven en el diagrama, mira, se descompuso por esto, esto, esto. Bájale el voltaje o súbele el voltaje o cámbiale la bobina o dale 3 vueltas más a la bobina. Estoy pensando en cuestiones de electrónica. Entonces, yo ahorita podría decir, aquí está el formulario y se acabó. Y empiecen a derivar con el formulario. Pero no es el chiste. El chiste es que ustedes sepan de dónde salen las cosas y empiecen a tener ese razonamiento de, a ver, me dicen que la derivada de a la x es e a la x. ¿Por qué? Y con este límite vemos por qué la derivada de e a la x es e a la x. Si no, vamos a seguir aplicando cosas de manera técnica y realmente no es, no van a ser ingeniería, van a ser técnica de alto nivel. Entonces, esa es la motivación de que ahorita estén estudiando ciencias básicas, álgebra, física y demás, porque algunos inclusive dirán, pues empiezo en cuarto semestre donde ya veo circuitos y demás. Pero si nada más se abocan a ver el puro formulazo, pues básicamente están haciendo técnica de alto nivel, no están haciendo ingeniería. Realmente la ingeniería es de dónde salieron las cosas y ya viendo de dónde salieron las cosas, ¿cómo puedo mejorar ese de dónde salieron las cosas? O si alguien me dice, siempre se ha hecho así, por esto, tú como ingeniero, si sabes de dónde salió, pues puedes decir, mira, pues siempre se ha hecho así porque en ese momento no tenías esto. Ahora tenemos esto y ahora mira, ya con esto es mucho más eficiente tu procedimiento. Entonces, ¿por qué estamos haciendo esto? Porque estamos en ingeniería y queremos ver de dónde diablos salieron cada una de estas cosas, ¿de acuerdo? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, adelante. O sea, no es referente de la clase, sino es de lo que está diciendo. Entonces, ¿qué viene siendo una licenciatura?
¿En matemáticas o física? ¿O de las dos? Mira, aquí todo esto estoy en un nivel intermedio, por así decirlo. El licenciado en matemáticas me dice, tú puedes a esto hacerle un cambio de variable. Y el ingeniero dice, ah, mira, con eso yo puedo calcular este límite, por ejemplo. Y ojo, ese es un error clave que se está cometiendo en nuestra educación. Se toma todas las cosas como islas, o antes se tomaban las cosas como islas. Los matemáticos están por allá, los computólogos están por allá, los ingenieros estamos por acá y los demás estamos los físicos están por allá y los químicos están por allá. Entonces, si quieres hacer física, vete a la SFEM, si quieres hacer química, vete a Psique, si quieres hacer matemáticas, vete a la ESCA, no, ¿cómo se llama? A la Superior de Matemáticas, o también a SFEM, y así consecutivamente. Pero ahorita ya la ingeniería está a tal nivel que necesitas conocimientos de todo. No sé si han visto la carrera que tienen ahorita Intel y AMD de procesadores. Intel dice, yo tengo mi procesador de 12 nanómetros. Y AMD dice, yo ya lo tengo de 5 nanómetros. Mientras más pequeño ahí es, mejor. ¿Cómo llegó AMD a eso? Necesitó físicos, necesitó químicos, necesitó computólogos, necesitó ingenieros en electrónica, necesitó todos esos al mismo tiempo. Entonces, si el ingeniero sabe todo eso al mismo tiempo, tiene una ventaja sobre los demás, porque el ingeniero ya ve hacia la aplicación. El licenciado en matemáticas y el licenciado en física lo ve más hacia la explicación de las cosas. Y el ingeniero siempre está orientado a la aplicación. Nosotros ya ahorita vamos a ver de dónde salieron las cosas y ahorita ya las vamos a aplicar. Pero el chiste es que, ok, nosotros después de esto vamos a ver cuál es el formula, vamos a aplicarlo casi como formulazo, pero al menos ya sabemos de dónde salieron las cosas y posteriormente vamos a ver dónde la vamos a aplicar, algunos problemas de aplicación. La parte más árida del curso de cálculo fue la anterior, la del límite. Ahorita que ya tengamos las derivadas, como les dije, las derivadas son razones de cambio, entonces vamos a ver algunos problemas que involucran estas razones de cambio. ¿Cuánto cambia esto con respecto al otro? ¿Cuánto cambia esto con respecto al otro? Pero como les dije, si no estamos haciendo esto, si no estamos empezando a demostrar de dónde vienen las cosas, o al menos tener una idea de dónde vienen las cosas, estamos en un nivel técnico. Entonces, ok, a lo mejor ahorita ustedes ven esto y jamás vuelven a demostrar este tipo de cosas, o jamás vuelven a ver de dónde salió la derivada del exponencial, pero al menos ya tienen una idea de dónde diablo salió. Entonces, como les dije, es el espíritu más que ¿dónde lo voy a aplicar en mi ingeniería? Pues probablemente no lo vayas a aplicar. Pero es el espíritu de ver de dónde salieron las cosas. No simplemente voy a aplicarlo porque funciona. Eso es empírico, eso es técnica. Eso no es ingeniería. ¿Alguna otra pregunta? Entonces lo que estamos comprobando aquí es por qué la derivada de x es igual a ex. Exacto. ¿Por qué la derivada de e a la x es igual a e a la x? Entonces todo el procedimiento que vemos es como una explicación de dónde salió. Exactamente. Ah, ok. Muchas gracias. De nada. Entonces, como les dije, aquí ya sabemos de dónde salió, ya que vimos alguna vez en la vida de dónde salió, ya lo podemos utilizar indiscriminadamente. Si alguien llega y les dice, oye, ¿y por qué la derivada de a la x es a la x? Les dicen, pues déjame sacar mi apunte de cálculo y verás que ahí dice que a la x, y ahí verás
que se puede sacar ese límite con un cambio de variable y ya tenemos que la derivada de a a la x es a la x. Entonces, ustedes ya tienen un conocimiento más allá de lo que normalmente se pone, que es nada más ese puro formulazo, que es la derivada de a a la x es a la x, y apréndansela. Entonces, uno se la aprende, sí, pero al menos sabe uno, ya uno tiene la percepción de dónde salió. Entonces, ¿de dónde salió? De ese límite. Que ese límite me costó trabajo calcularlo, ok, pero sé que sale de un límite. Entonces ya tienen la percepción de que la derivada sigue siendo siempre un límite al final del día. Entonces vamos al siguiente, que esas son más complejas incluso más complejas de demostrar. Digamos que ahorita asumimos que no me sé absolutamente ninguna derivada. Ahorita vamos a imaginarnos que solo me sé estas, que ya comprobé. La derivada de la constante es igual a 0, la derivada de x a la n con respecto a x es igual a n por x a la n menos 1, y la derivada de e a la x es igual a e a la x. Ahorita es todo lo que sé, porque es todo lo que yo he podido demostrar. ¿Qué es lo siguiente? Pues demostrar alguna que otra extra que me pueda ayudar. Yo con esa de e a la x, en teoría, podría inclusive sacarla del seno y la del coseno, pero necesito otras cosas, necesito variable compleja y demás. Con esa de e a la x puedo sacarla de las funciones hiperbólicas, nada más tengo que atenerme a la forma exponencial de las funciones hiperbólicas. Entonces ya tengo bastante juego, pero también tengo que empezar a ver algunas que otras propiedades y otras derivadas, por así decirlo, básicas, que yo pueda calcular mediante la definición de derivada. Entonces, ¿cuál sería la siguiente? Pues las trigonométricas, que aquí es un poco más complicado el asunto. Entonces, vamos a demostrar la del seno de x. Y la de coseno de x sale por extensión. Nada más que aquí tenemos que demostrar los siguientes dos límites. Como les dije, igual se puede tomar esto como práctica de límite. Límite cuando teta tiende a 0 del seno de teta sobre teta. Si lo hacemos como siempre estamos acostumbrados una vez más, ¿cuánto nos queda? Seno de 0 sobre 0, que es igual a 0 sobre 0. Y esto es un gran, quién sabe, está indeterminado. Vamos a ver posteriormente otra forma de calcular este límite. Pero por el momento necesito buscar una forma de calcular este límite. Hay una forma de manera geométrica que se le llama mediante el teorema del sándwich o el teorema de apachurrar, que simplemente, bueno, simplemente entre comillas, tú ubicas el valor de seno de teta sobre teta entre dos números. Y entonces, si esos dos números están muy cercanos, puedes decir que el límite es ese número. Nosotros vamos a hacerlo rápidamente. Esta es una de las cosas de la ingeniería, que a lo mejor nosotros nos conformamos con una explicación no tan formal. Tenemos una idea de dónde sale la explicación formal, pero a lo mejor podríamos evitarnos una explicación tan formal. De hecho, ahorita, como hemos estado viendo las cosas, es de una manera un poco, por así decirlo, aunque parezca que estoy haciéndolo como los matemáticos, no se acercan ni siquiera a cómo lo hacen los matemáticos. Los matemáticos les dicen, teorema, dada f de x, dado el límite, es como la definición del límite. Dado una epsilon tal que nos da esto, entonces tenemos que llegar a que esto es igual a esto. Para eso vamos a utilizar el siguiente lema. El límite cuando teta tiende a 0 de seno de teta sobre teta es igual a 1. Demostración del lema, tal.
Entonces es una forma un poco más, es más formal, por así decirlo, de las cosas, de demostrar las cosas. Aquí lo estamos haciendo de forma formal, pero también estamos poniendo formas un poco más prácticas, por así decirlo, en las cuales no nos vamos a detener tanto en una formalidad, pero sí tenemos que ver de dónde salen las cosas. Entonces, esa es la ventaja de la ingeniería, tiene este enfoque, por así decirlo, balanceado, de sabemos de dónde salen las cosas, pero si ya queremos una formalidad de dónde salen las cosas, ahora sí ya, ven matemático, acaba de darle formalidad a lo que yo hice. Pero pero al menos sabes que lo que yo hice está correcto y tiene un fundamento y tiene un origen y tú comprendes ese origen. Esa es la diferencia. Entonces, aquí vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a hacer aproximaciones. Seno de teta, teta y seno de teta entre teta. Entonces vamos a poner este ángulo. Vamos a cambiar el orden. Teta, seno de teta. Vamos a poner el siguiente ángulo. Vamos a vamos a hacer como si calculáramos el límite por la derecha. 0.1. ¿Cuánto es el seno de 0.1? En radianes. .0998. Y ahora eso divídalo entre 0.1. 0.998. Ahora hagamos el con teta igual a 0.01. Seno de 0.01 es igual a 0.00999. Y eso entre 0.01, ¿cuánto nos queda? 0.999. Ahora vamos a uno más cercano, 0.0001. Ya me salté dos decimales. Seno de 0.0001, ¿cuánto nos queda? 9.999 por 10 a la menos 5. Y eso entre 0.0001, ¿cuánto nos queda? 0.999. ¿Ya ven hacia dónde estamos llegando? ¿A 1? A 1. Entonces, mi intuición me dice que el límite, cuando teta tiende a 0, de seno de teta sobre teta es igual a 1. Igual podríamos hacerlo con menos. Vamos a poner menos 0.1. Esta es una función impar, perdón, entonces me va a quedar menos 0.0998. Y entre ¿cuánto me va a dar? 0.998. Y lo mismo va a pasar para acá. Entonces, podemos ver que a la derecha y a la izquierda de 0 estamos convirtiendo a un mismo número, 1. Aunque la función no exista en 0, sí vemos que el límite existe, tiende a 1. Como les dije, hay una forma geométrica de demostrar esto, con triángulos y un círculo. Esa probablemente la suba el fin de semana, para no detenernos tanto. Ahorita vamos a confiar en nuestra aproximación. Al menos tenemos que hacer esto, de ingeniería, hacer una aproximación. Vamos a confiar en nuestra aproximación. Vamos a confiar que nuestra aproximación nos dice que seno de teta sobre teta es igual a 1. Si fuera un nivel técnico, yo les diría, esto es 1, se acabó. Pero al menos aquí, esto fue para ahorrarme un poco de tiempo, vimos que la intuición nos dice que va a ser igual a 1.
falta la formalidad que nos la va a dar la cuestión matemática, pero esa formalidad, esa la podemos reservar para después. Igual, ahorita solo quiero calcular las más fundamentales, por así decirlo, y las demás las vamos a ir sacando mediante propiedades, que también se pueden sacar con definición, pero las podemos ir sacando con propiedades. Entonces, la del seno, vamos a demostrar la del seno, y con esta de seno va a salir la del coseno. Podemos decir es lo mismo, pero con coseno. Entonces, tenemos primer cosa que tenemos que tenemos aquí en nuestra definición. Y ahora vamos a otro límite que vamos a necesitar para calcular la derivada de seno de x. El límite cuando θ tiende a 0 de coseno de θ menos 1 sobre θ. Es que estos dos van a salir cuando estemos haciendo el límite. Por eso necesitamos declararlos antes, por así decirlo, como están haciendo ahorita en programación. En C, uno declara las variables antes. En Python, en MATLAB y en demás, uno no necesita declarar las variables antes. Pero en C, pues tienes que declarar las variables antes. Aquí, más o menos por como pienso que va a ir el problema, tengo que ver estos dos o calcularlos cuando se haga el problema, pero es más conveniente tenerlos calculados antes. Entonces tenemos y una vez más, si yo hago la sustitución directa, que voy a tener coseno de 0 menos 1 sobre 0, que es igual a 1 menos 1 sobre 0, que es igual a 0 sobre 0. Entonces, otra vez tenemos una indeterminación. Entonces, podría intentar hacer aproximaciones derecha-izquierda, pero aquí sí hay una álgebra que me puede ayudar. ¿Recuerdan qué pasaba cuando teníamos una indeterminación de una suma? ¿Qué hacíamos? Lo multiplicábamos por su conjugado. Coseno de θ más 1 entre coseno de θ más 1. De hecho, vamos a copiar esto. Uy, espérenme. Vamos a copiar, vamos a juntar y ahora sí a copiarlo. Ok, ya tenemos. Y vamos a tener lo siguiente. Esto. Si se dan cuenta qué es lo que hice, multipliqué por un 1 y multipliqué por el conjugado. ¿Qué me va a quedar? Esto es igual al límite cuando θ tiende a 0 de la diferencia de cuadrados. Me va a quedar coseno cuadrado de θ menos 1 entre coseno de θ más 1. Entonces, ¿qué voy a tener? Coseno cuadrado de θ menos 1, recordemos que coseno cuadrado de θ más seno cuadrado de θ es igual a 1. Entonces, si yo despejo seno cuadrado de θ, ¿qué voy a tener? Seno cuadrado de θ es igual a 1 menos coseno cuadrado de θ. Entonces, coseno cuadrado de θ menos 1, ¿a qué es igual? Si yo multiplico por un signo menos a ambos lados, ¿qué voy a tener? Menos seno cuadrado de θ es igual a coseno cuadrado de θ menos 1. Entonces, esto es igual al límite cuando θ tiende a 0 de menos el seno cuadrado de θ sobre coseno de θ más 1. Y lo podemos separar en y me faltó por θ.
teta por coseno de teta más 1. Entonces, este de aquí arriba es lo mismo. Bueno, primero sacamos el signo menos y ¿qué vamos a tener? Menos el límite cuando teta tiende a 0 de seno cuadrado de teta sobre teta por el coseno de teta más 1. Seno cuadrado de teta es igual al seno de teta por el seno de teta. Y esto sobre teta por el coseno cuadrado, por el coseno de teta más 1. Entonces, ¿a qué es igual esto? A menos el límite cuando teta tiende a 0. Como esto, numerador y denominador es una multiplicación, yo puedo separarlos de la siguiente forma. Seno de teta sobre teta por seno de teta sobre coseno de teta más 1. Entonces, el límite de una multiplicación es la multiplicación de los límites, es el límite cuando teta tiende a 0 de seno de teta sobre teta. Este ya sabemos que es 1, ya más o menos lo vimos. Es nuestra intuición, seno, por el límite cuando teta tiende a 0 de seno de teta sobre coseno de teta más 1. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que esto es igual a menos 1 por, ¿cuánto queda este límite? Seno de 0 sobre coseno de 0 más 1, que es igual a menos 1 sobre 0 por 1 más 1, que es igual a menos 1 por 0, que es igual a 0. Entonces ya demostramos que este límite, vamos a escribir aquí abajo el límite cuando teta tiende a 0 de coseno de teta menos 1 sobre teta es igual a 0. Y eso es lo que vamos a utilizar para la demostración de la derivada del seno de x. Entonces, vamos a dejarlo aquí. Me espero un segundo para los que les gusta tomar captura de pantalla. Y ahora sí ya vamos a el cálculo de la derivada del seno de x. La idea siempre ha sido formarlos en ingeniería y formarlos para que tengan un abanico amplio a la hora de egresar de su carrera. Si nosotros enseñáramos nada más los conocimientos que van a utilizar, por ejemplo, en el IMER o en o en Telmex y demás, pues si no hay vacantes en Telmex o no hay vacantes en el IMER o no hay vacantes en una que otra cosa, pues ya los amolamos a ustedes. Entonces, por eso se les da un conocimiento amplio. Se les da, por eso aprenden algo de acústica, por eso aprenden algo de control, por eso aprenden algo de electrónica, por eso aprenden algo de comunicaciones, antes de que se especialicen en alguna de esas 4. E informática, que no me acuerdo si todavía existe o no. Entonces, por eso es que durante 7 semestres se les da un poco de todo, de todas estas ramas de la ingeniería en comunicaciones y electrónica, para que, ok, yo me especialicé en acústica, pero sé algo de control. Ok, yo me especialicé en electrónica, pero sé algo de acústica. Entonces, mi especialidad fue la de electrónica, pero me han llegado dudas de problemas de control y las hemos podido resolver en semestres posteriores. Me han llegado dudas de acústica y las hemos podido responder. Claro que uno tiene que leer un poco más de que si hubiera sido la especialidad.
Y de electrónica, esas también tengo que leer porque hace rato que no hago electrónica pura, hago investigación. Pero yo hago investigación, por ejemplo, en la rama de la mecánica cuántica, como les dije en principios de semestre. Y esa rama es importante porque eso de los nanómetros es mecánica cuántica, de lo de AMD y lo de Intel. Entonces, yo estaría mejor preparado que para taclear ese tipo de problemas que si yo hubiera dicho, ay, a mí no me importa nada de lo básico, entonces, y yo solo quiero trabajar en mi escritorio así soldando cosas. Entonces, no es que esté mal, sino que se tienen que tener, para que hagan su decisión de qué es lo que quieren hacer, tienen que tener el panorama amplio. Y para que puedan tomar esa decisión mejor, tienen que saber de dónde salen cada una de estas cosas. Entonces, por eso es que estos primeros semestres se les da casi un repasón de ciencias básicas. ¿Por qué? Porque les van a preparar para todo lo demás que viene en los demás semestres y van a poder comprender de mejor forma lo que viene en los demás semestres. Bueno, al menos esa es la intención. Entonces, todo esto fue para llegar a esto. Como les dije, ya sabemos de dónde sale, no lo, pero al menos ya evitamos lo que se le llama el dogma de fe. Y de decir, pues este es igual a este y este es igual a este y se acabó. ¿Y por qué? Pues porque el maestro lo dijo. Pues espérenme, no es porque el maestro lo dijo, sino que ya tiene una forma o ya vimos de más o menos de dónde salió. No tanto. A lo mejor se los envió después, porque igual lo cruel de nuestro semestre es que es bastante corto. Entonces, ¿qué tenemos? Y sobre todo aquí en línea, yo, ¿qué más quisiera estar aquí? Porque yo siento que igual se pierde bastante al ser esto no presencial. Entonces, ¿qué más quisiera? Que pudiera explicarlos esto en persona para que quedara aún más claro y podríamos hacer esto, relativamente más rápido. Pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que queremos demostrar? ¿Cuál es esta? Esa hasta el momento digamos que no la sé, derivada del seno de x. ¿Cuál es la razón de cambio de seno de x en cada punto de su curva? Pues, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aplicar definición. ¿Cuál es mi definición? El límite, cuando, una vez más, para no confundirnos con variables, voy a utilizar delta de x. Cuando delta de x tiende a 0, de f de x más delta x menos f de x sobre delta de x. Entonces, si f de x es igual a seno de x, entonces f de x más delta x sería seno de x más delta x menos seno de x. Sobre delta x. Y una vez más se me olvidó escribir aquí el límite. Entonces tenemos este límite, que me representa mi derivada. Entonces, ¿qué vamos a tener? Si se acuerdan, a principios de semestre dijimos esta identidad trigonométrica. Seno de A más B es igual al seno de A, coseno de B, más el seno de A, seno de, el seno de B, coseno de A. Entonces, ¿qué vamos a tener? El límite, cuando x, delta x tiende a 0, de, si este es A y este es B, sería seno de x, coseno de delta x, más el seno de delta x por el coseno de x. Y todo esto sobre delta x.
y me faltó este menos seno de x. Entonces tenemos dos términos que tienen seno de x, este y este. Entonces esto aquí va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0 de seno de x coseno de delta x menos seno de x más seno de x, seno de delta x, perdón, coseno de x, y podemos separarlos en dos fracciones, delta x. Entonces la fracción de la izquierda yo puedo hacer lo siguiente, ser el límite cuando delta x tiende a 0, como está el seno multiplicando, pasa lo mismo que hicimos la vez anterior con la c a la x. Puede ser seno de x por coseno de delta x menos 1. Si multiplicamos seno de x por coseno de delta x, tengo esto. Y si multiplicamos seno de x por 1, ¿qué voy a tener? Seno de x sobre delta x más el seno de delta x coseno de x sobre delta x. Entonces aquí van a entrar en juego las dos fórmulas que yo puse aquí. ¿Esto a qué va a ser igual? Podemos inclusive dividirlo en una multiplicación, por así decirlo. Límite cuando delta x tiende a 0 de seno de x sobre delta x por el coseno de delta x menos 1. Más igual seno de delta x sobre delta x por el coseno de x. Entonces, aplicando las propiedades del límite, el límite de una suma es la suma de los límites. Me va a quedar que es el límite cuando delta x tiende a 0 de seno de x sobre delta x por el coseno de delta x menos 1. Más el límite cuando delta x tiende a 0 por seno de delta x sobre delta x coseno de x. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que es el límite de una multiplicación y el límite de una multiplicación. El límite de una multiplicación es la multiplicación de los límites. Va a ser el límite cuando delta x tiende a 0 de seno de x sobre delta x por el límite cuando delta x tiende a 0 de coseno de delta x menos 1 más el límite cuando delta x tiende a 0 de seno de delta x sobre delta x por el límite cuando x tiende a 0 de coseno de x. De hecho, aquí, perdón, es mejor hacer esto. Darle la delta x a para aprovechar nuestras propiedades que tuvimos aquí arriba. Entonces, ahora sí, ya que lo tenemos así, sobre delta x, ¿aquí hay una delta x? No. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que es igual al seno de x. Este límite aquí es igual. Si nos damos cuenta, si cambiamos delta x por teta, vamos a tener que es el límite de coseno de teta menos 1 sobre teta. Entonces, ¿esto qué vamos a tener? Que es igual a 0. Más el límite seno de delta x sobre delta x es el seno de teta sobre teta, que sería igual a 1. Y el límite de cuando delta x tiende a 0 de coseno de x, ¿aquí hay alguna delta x? No. Entonces, va a ser coseno de x.
Entonces, seno de x por 0 es igual a 0 y me queda que es coseno de x. Por lo tanto, la derivada con respecto a x de seno de x es igual a coseno de x. Y se hace un procedimiento análogo para la derivada de coseno de x. Nada más que aquí va a cambiar esta suma. Pero al final vamos a tener límites que dependen de seno y coseno. Vamos a hacerlo muy rápidamente. Entonces, ¿alguna duda respecto al del seno? Vamos nada más a identificar esto. Este límite es igual a este límite. Y este límite es igual a este límite. Por eso se hace la sustitución. Este se pone como 0 y este se pone como 1. Y los otros es como si fuera el límite cuando h tiende a 0 de coseno de x. ¿Hay alguna h en el coseno de x? No. Por lo tanto, por eso se queda la función como está. Es como si dijéramos coseno de x por el límite cuando delta de x tiende a 0 de 1. Entonces, ¿alguna duda respecto a esta demostración? Creo que no. Entonces vamos a la de coseno de x. Ya esta es la última que vamos a hacer. Y ya las demás, como les dije, van a salir a partir de operaciones con estas fundamentales. Por ejemplo, la del logaritmo la vamos a sacar mediante regla de la cadena. La de a a la x la vamos a sacar mediante alguna maña de los logaritmos y regla de la cadena y así consecutivamente. Nada más en la próxima clase, en un principio, que vamos a demostrar la regla de la cadena y la regla del producto, que son las dos más importantes, y ya todas las demás salen a partir de esas dos. Ahí bueno, y la suma, nada más demostrar que la suma de que la derivada de una suma es igual a la suma de las derivadas. Entonces, vamos a borrar esto. Y vamos a hacer lo mismo, pero con coseno. Para los que se metieron por comunicaciones, esta cosa va a ser sumamente importante. A esa cosa se le llama la función sampling o la función de sinc. Esa función va a aparecer un montón en comunicaciones digitales. Esa función me representa el espectro de un pulso digital. Entonces, ahí ténganla guardada en su cajón. Coseno de x. Entonces aplicamos la definición una vez más, el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x sobre delta de x. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que es el límite cuando delta x tiende a 0 de coseno de x más delta x menos coseno de x sobre delta x. Entonces, si se acuerdan, coseno de a más b es igual a coseno de a, coseno de b, menos el seno de a, seno de b. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que esto es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de coseno de x, coseno de delta x, menos seno de x, seno de delta x, menos coseno de x. Y todo esto sobre delta x. Y una vez más factorizamos. Sería igual al límite cuando delta x tiende a 0 de coseno de x por
coseno de delta x menos coseno de x menos seno de x, seno de delta x. Y todo esto por sobre delta x. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que esto va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0 de, factorizamos una vez más, coseno de x por coseno de delta x menos 1 sobre delta x menos seno de x por seno de delta x sobre delta x. Y una vez más, ¿qué hacemos? Hacemos la misma factorización, dejamos este de coseno de delta x sobre delta x. Cuando tiende a 0, de coseno de x por coseno de delta x menos 1 sobre delta x menos el límite cuando delta x tiende a 0 de seno de delta x sobre delta x por el seno de x. Separamos límites y ¿qué vamos a tener? Límite cuando delta x tiende a 0 de coseno de x, el límite cuando delta x tiende a 0 de coseno de delta x menos 1 sobre delta x, ya vimos que es 0, menos el límite cuando delta x tiende a 0 de seno de delta x sobre delta x, que es igual a 1, por el límite cuando delta x tiende a 0 del seno de x. Entonces esto me va a quedar que es igual a coseno de x por 0 menos 1 por seno de x. Y esto me queda que es igual a menos el seno de x. Entonces, la derivada con respecto a x de coseno de x es igual a menos el seno de x. Entonces ya tenemos nuestro, por así decirlo, cartucho inicial de derivadas. ¿Cuáles son las derivadas que más vamos a utilizar por el momento? Son las que hemos enunciado. Derivada de constante con respecto a x es igual a 0. Derivada de x a la n con respecto a x es igual a n por x a la n menos 1. Derivada de e a la x con respecto a x es igual a e a la x. Y derivada de coseno, de seno es coseno y de coseno es menos de seno. Entonces, la próxima clase vamos a ver las propiedades de la derivada que nos van a permitir sacar más derivadas a partir de estas derivadas. Entonces, estas digamos que son las más elementales, por así decirlo, porque son las que sacamos por sí solas, mediante la definición. Ya las demás las vamos a sacar mediante propiedades. La del logaritmo la podemos sacar mediante propiedades y vamos a ver algo que se llama derivación logarítmica. Nosotros, si sabemos logaritmos naturales, si sabemos bien las propiedades de los logaritmos naturales, podemos hacer mucho más fáciles algunas derivadas que son relativamente complicadas. Sobre todo por las propiedades de los logaritmos naturales que nos van a convertir multiplicaciones en sumas y divisiones en restas. Entonces, esa derivación logarítmica es algo que normalmente nos enseña y que vamos a ver que nos va a facilitar mucho las cosas en algunas derivadas. Entonces, ¿alguna duda hasta el momento? Ahorita ya con esto concluimos por el momento la parte de demostraciones de derivadas como tales. La próxima clase vamos a, en un principio, demostrar las propiedades y ya después de demostrar las propiedades, ahora sí, a derivar hasta que se cansen de derivar. Profesor, ¿Sí? ¿puede alejar tantito su pantalla para tomarle captura? Claro. El ejercicio, por favor. Listo.
Entonces, digamos que ya nada más el principio de la próxima es teórico y ya lo demás va a ser pura práctica. ¿Alguna otra duda? No, profe, ya nos podemos retirar. Un segundo, nada más dejen que tomen las capturas de pantalla. Profe, entonces, para resumir, para la demostración de las derivadas, siempre se va a ocupar el límite. Para demostrarlas formalmente, sí. Si tuviéramos más tiempo, hay otra forma de demostrar las derivadas o hacer derivación. No sé si en su bachillerato les enseñaron la regla de los 4 pasos. No, eso no lo vi hasta la uni. Sí, sí lo vi en la prepa. Ok, existe No lo vi. esta otra cosa, la regla de los 4 pasos, que básicamente, sí, y sí es un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque tienes que hacer es un procedimiento más o menos similar a inducción matemática. No es igual a inducción matemática, pero es un procedimiento similar. Yo normalmente si tengo tiempo lo repaso, pero si no hay tiempo como ahorita, debido a esta modalidad en línea y que el semestre creo que lo comprimieron 2 semanas, ya hice cuentas más o menos, entonces no lo vamos a ver. Pero existe esa otra forma, la regla de los 4 pasos. Como la regla de los 4 pasos está bien fundamentada, entonces si lo demuestras tu derivada con regla de 4 pasos, pues está bien, pero la mayoría de estas derivadas de las funciones trascendentales se complican demasiado con 4 pasos. Así que, créanlo o no, esta es la forma más fácil de demostrar estas cosas. Y bueno, esta es demostración de derivadas, ¿cómo? ¿Mande? Esta demostración, ¿cómo se le podría llamar? Utilizando la definición. Ok. Como dice ahí, aplicar definición. Cuando doy transformada, igual, la transformada es una integral. Entonces, ahí para demostrar las transformadas, nosotros en un principio, demostramos las transformadas básicas y ya después las demás son composiciones de las transformadas. ¿Y qué es lo que hacemos? Aplicamos la definición y llegamos a la transformada que es. Entonces, en un curso completo de transformada van a tener exactamente los mismos pasos. Es la transformada de la constante, la transformada de x a la n, la transformada de e a la x y demás. Y ya después de eso, pues ya, ya pueden aplicar las transformadas como se les pegue en gana. Ya ahorita, como les dije, ya como somos de ingeniería, ya al menos sabemos de dónde salieron cada una de estas y ya no es lo que les decía, dogma de fe, de que, pues la derivada de seno de x es coseno de x, y la de coseno de x, pues uno pensaría, es seno de x entonces, y no, y es menos seno de x. ¿Y por qué es menos seno de x? Pues porque así es la derivada. Ya vimos por qué es así. Entonces, ¿alguna otra duda? Bueno, los que no tengan dudas ya se pueden desconectar, ya tomé las capturas de pantalla, ya las pegué. Y los que no, pues ya, y los que tengan dudas podemos quedarnos aquí otro rato. Hasta luego, Si quieren profesor. seguir el debate filosófico de la ingeniería, igual podemos quedarnos aquí otros 10 minutos. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe, Luego. gracias. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Gracias. Buen fin de semana. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Profe, yo tengo una duda. Adelante. Bueno, en la parte de donde dice el límite de, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo le podrá explicar? Bueno, donde sale ahora sí que el límite de coseno a la x, coseno de la x por coseno de, ¿cómo se llama? El triangulito.
Delta X. Ajá, delta de X. ¿De dónde salió el -1? Este. Ajá, Sí, mira, aquí ese teníamos mero. coseno de X por delta de X menos coseno de X. Entonces, Ujú. si yo factorizo este coseno de X, ¿qué voy a tener? Coseno de X por delta de X. Y para que me quede esto igual a esto, tengo que poner este 1. Si yo hago Ok, esta ok, ok, ok. multiplicación, ¿qué va a pasar? Coseno de X por delta de coseno de delta X, me queda esto. Y coseno de X por menos 1, ¿qué me va a quedar? Menos coseno de X. Ok, ya. Esa era mi Entonces, duda. a lo mejor pongo un cuestionario opcional de álgebra porque veo que algunos tienen problemas en esto, de factorizar. Nada más para que practiquen. Ok, ¿De acuerdo? de acuerdo. Pues, Ok. gracias, profe. De nada. Gracias, profesor. Hasta luego. Bonito fin Luego. de semana. Igualmente. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, maestro. Gracias. Luego. Hasta luego. Eliel, Eric, ¿alguna duda? Sí, no, ninguna. Hasta luego, profesor. Luego. Buen fin de semana. Igualmente.